Hay sabatistas que no sé qué, y se burlan de los que guardan el sábado. Dice, bienaventurado el varón que no se sienta en la silla de los que se andan burlando, ni andan en camino de pecadores, porque un pecador es el que viola la ley, porque eso es lo que dice San Juan, que el pecado es infracción de la ley. Sino dice, más bien son bienaventurados, ¿por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley meditan de día y de noche. Dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Mas no así los impíos, dice que son como la paja, que el viento la arrebata. Entonces, ¿a quién llama el salmista paja? A los que dan malos consejos, a los burladores, a los pecadores que no se deleitan en la ley de Dios. Esa es la gente que Dios llama paja y que serán arrebatados por el viento. Pues bien, miremos otro texto aquí que nos va a ayudar. ¿Por qué el que cumple la ley no es salvo por ella, sino que simplemente vivirá? ¿Por qué? Porque mire lo que dice Levítico 18:5. Dice, por eso, cumplí mis normas, dice Dios, cumplí mis normas y preceptos que dan vida a los que, ¿qué? ¿Y qué dice luego a continuación? Yo, Jehová, o sea que Dios puso su firma ahí. O sea, es Dios el que lo está diciendo, no somos nosotros, es Dios. Dice el Señor, cumplan los mandamientos, cúmplanlos, cumplan los mandamientos, cumplan mis normas. Si ustedes cumplen eso, ustedes van a tener vida, porque solamente tienen vida los que la obedecen. Tienen vida. Miren otro texto que encontramos aquí en Levítico 25:8. Cumplid mis preceptos, guardad mis normas, ponedlos por obra y habitaréis ¿qué? Entonces, ¿por qué guardamos los mandamientos de la ley de Dios? ¿Para habitar qué? Seguros en la tierra. Mientras está cayendo plagas a los impíos, a los hijos de Dios no le caen plagas. No quiere decir que no se enferman. Estamos hablando de las plagas finales, cuando venga la destrucción. Entonces, la ley no fue puesta para salvarnos, pero la ley fue puesta para que el que la obedezca pueda vivir como seguramente, sanamente, ampliamente. Solamente eso, ese es el propósito. Y eso también lo dice el apóstol San Pablo. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, la ley no es un asunto de fe. No es de fe realmente, no procede de la fe. Porque la Escritura dice, el que hace las cosas de la ley, vive por ellas. Entonces, no es que por mi fe, que tal cosa, no. La ley simplemente la cumplimos porque Dios lo dijo. Y simplemente porque la ley nos trae beneficios guardarla o no. ¿Qué beneficios trae guardar los mandamientos de la ley de Dios? ¿Traen beneficios a nivel físico? ¿A nivel mental? ¿A nivel espiritual? Claro, el que guarda la ley de Dios vive mejor que mucha gente por allí. Y eso es lo que Dios decía en su palabra, mis hermanos. Entonces, el que cumple la ley, volvemos a decir, no es salvo por la ley, sino que por ella vivirá. Dice Romanos capítulo 12, el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley, esos serán ¿qué? Justificados. Entonces Dios va a mirar a la gente y decir, a ver, ¿tú cumplías la ley? Ok, por ese lado estás salvo. Pero tú que la pisoteabas, a ver, ¿por qué razón? No, es que mi pastor, no, ¿qué dije yo? ¿Qué vamos a decirle a Dios? Entonces, la ley no me salva, pero si yo obedezco la ley, soy justificado por eso. Porque dice, no estás quebrantando la ley, no la estás quebrantando. Entonces, oye, entonces quiere decir que la salvación es por la ley. No, lo estoy repitiendo yo varias veces. Mira lo que dice Ezequiel 11:19. Cuando la observancia de la ley es auténtica. Porque puede haber observancia de la ley falsa. Gente que dice, bueno, si el asunto es guardar el sábado, voy a guardar el sábado. Pero eso es falso, lo que está haciendo. No lo está haciendo como Dios quiere. Si usted lee en Isaías el capítulo 1, Dios dice, ¿para qué me sirve a mí que ustedes guarden el sábado? Lo dice clarito Isaías 1. ¿Para qué andan orando? Dice, estoy harto de sus oraciones, dice Dios.
Estoy cansado, hastiado de sus ofrendas, de sus sacrificios, de sus congregaciones. Estoy cansado de todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes vienen a mis atrios, dizque a guardar el sábado, dizque a orar, pero tienen las manos juntadas de sangre, la sangre de sus prójimos. Entonces, hermanos, la observancia de la ley me da vida, pero no me va a salvar si mi corazón ha sido malo para con la gente o no. Mire lo que está diciendo aquí. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el sujeto de la frase? Dios. Les daré un corazón, ¿qué? ¿Cuándo la observancia de la ley es aceptable delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando la persona le permite a Dios que le dé un corazón, ¿qué? O sea que uno puede guardar hasta la ley de una manera no íntegra. Entonces, Dios, sí, está bien la ley, ok, hay que guardarla, pero Dios también pone su condición. No es que guardes la ley de una manera seca, es que tienes que guardarla bajo la condición que yo pongo. Dice Ezequiel, le voy a dar un corazón íntegro, número 1, voy a poner en ellos un espíritu nuevo. Número 3, les quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Y quién puede hacer esa obra de darnos un corazón de carne? ¿Quién? El único es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Por eso no me pierdan el tema mañana en la tarde. Es el mejor de todos los temas el de mañana. Ahora sí, es el máximo. Es el más espectacular de todos los temas. No es que todos los temas son buenos, pero es que el de mañana, hermanos, en la tarde, wow, hermanos. No porque yo lo dé, es porque es la palabra de Dios. Es un tema tan hermoso, el tema mañana. El tema de mañana, ¿a qué horas? A las 7:15. Pero en la mañana tenemos el tema titulado La parábola de las dos águilas y la vid. Ese es el tema de mañana en la mañana. Pero en la tarde tenemos el tema espectacular. Vamos a hablar de cómo se logra todo esto. Todo esto. Y mire lo que sigue diciendo Ezequiel 11, el versículo 20. Entonces, cuando Dios nos haya dado un corazón íntegro, cuando Dios nos haya renovado el espíritu, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Andarán en mis decretos y guardarán ¿cómo? Cuidadosamente mis leyes y las cumplirán. Entonces pueblo de Dios es cualquiera. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que ¿qué? Los que ¿qué? Los que con corazón íntegro y con un espíritu renovado, ¿qué? Andan en los decretos de Dios, guardan cuidadosamente su ley. Esa es la gente que es pueblo de Dios. Dice, y entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Será mi pueblo y yo seré su Dios. Pues bien, hermanos, eso es lo que dice Pablo. En Romanos el capítulo 8, versículo 7, hablando de las personas que tienen un corazón todavía de piedra, que realmente no se han convertido, que simplemente van a la iglesia por no sé por qué razón. Dice, porque la inclinación de la carne, ¿qué es? Es contraria a Dios. ¿Y qué? ¿Quiénes son los que no se sujetan a la ley de Dios? ¿Quiénes son? ¿Los que son guiados por el Espíritu? ¿O los que son guiados por qué? Por la carne. Entonces está diciendo, porque la inclinación, la tendencia, la manera de actuar, su manera de ser, la inclinación de la carne es contraria a la ley de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? ¿Por qué no puede? Porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. Y por eso es que en Romanos 8:8 dice, así los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Pero dice el versículo 9, pero vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahí puso como un quotation mark, ¿no? Hay como una interrogación del apóstol. Si es que, ¿no? Tremendo lo que está diciendo, ¿no? Pero vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo,
no puede ser de Él. Aunque vaya a la iglesia, aunque diga aleluya, aunque diga Señor, Señor, no importa, aunque haga milagros, eche fuera demonios, no es de Cristo. No es de Cristo, porque así lo dice en Mateo 7, 21 al 23. Así lo dice claramente. Entonces, miren hermanos, cómo lo que dijo Ezequiel y ha dicho Pablo coincide exactamente con lo que dice Juan en Apocalipsis. Hay 2 capítulos en el Apocalipsis donde se habla del sellamiento. Son Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, el versículo 1 comienza a hablar de los santos. ¿Y cómo ve a los santos? Dice Apocalipsis 14, el versículo 1, de que él tiene una visión y ve en el monte de Sión, ve a Cristo y junto con él los 144,000. Ahí están, en el monte de Dios. ¿Y cuál es la característica de los 144,000 que están en el monte de Dios? Dice que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito ¿dónde? O sea que el Padre le puso su firma. Ahí encima de la frente le firmó. Y Jesucristo también le echó la firma también. O sea, los aprobaron, tanto el Padre como el Hijo lo aprobaron. O sea, no basta solamente guardar la ley. Sí, ya guardamos el sábado, ya le hicimos, no, falta algo. Los 144,000 tienen 2 nombres escritos en la frente. El del Padre, que es el sábado, la señal del Padre es el sábado, pero también tienen el nombre de ¿quién? Del Cordero. Y en el mismo Apocalipsis 14:1 habla de los santos. ¿Serán los mismos? ¿Son los mismos? Estamos hablando de Apocalipsis 14:1. Y en el versículo 12 habla de los santos. ¿Será que está hablando en el contexto de lo mismo o no? ¿Está en el mismo capítulo o no? ¿Está en el mismo contexto o no? ¿Será que los santos de Apocalipsis 14:12 son distintos a estos? ¿Hacen lo contrario a estos? ¿Qué dicen? No. Entonces miren ustedes cómo el mismo Apocalipsis 14 identifica a los que tienen el nombre de Dios en la frente. Esta es la palabra clave. ¿Dónde lo tienen? En la frente. ¿Cuál es la característica de los santos? Según Apocalipsis 14, el versículo 12. La característica de ellos es que ¿qué? Tienen el ot del Padre. Guarda los mandamientos de Dios. Pero tienen la otra ot, que es la sangre. ¿Se acuerdan que la sangre es una ot también? Por eso es que dice que los santos de Apocalipsis 14:12 son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que tienen? Y tienen la fe de Jesús. O sea, que no basta solo guardar la ley de una manera seca y fría y muerta. No, es necesario que también se tenga ¿qué? Fe en Jesucristo. Es que realmente, hermanos, mis mejores obediencias, cuando pasan por mis manos, como está escrito y revelado, uno contamina todo lo que hace. Pero la sangre de Cristo limpia mi observancia del sábado. La sangre de Cristo limpia mis ofrendas que traigo a la iglesia. La sangre de Cristo limpia el tema que yo acabo de dar, porque mi tema es imperfecto. Pero la sangre de Cristo lo limpia, ¿o no? Nosotros necesitamos la sangre de Cristo para todo. Por eso, eso también es el ot de los santos y los redimidos. Por eso es que Jesucristo le dice a todos los santos que si ustedes realmente me aman, ¿qué? ¿Guarden qué? Guarden mis mandamientos. Guarden mi ot. Guárdenlos. Y miren la relación tan estrecha que hay entre 2 temas. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. ¿Quién es ese otro ayudador? ¿Notan ustedes la relación entre el espíritu y la obediencia a la ley o no? ¿Se acuerdan que Dios dijo, yo les voy a dar mi espíritu para que puedan guardar la ley? No se pierdan el tema mañana en la tarde. El tema mañana en la tarde vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Por eso le digo, es el tema, espectacular ese tema de mañana, que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué conclusión podemos ir sacando para ya terminar el tema? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Dios tiene que hacer un sellamiento entre su pueblo o no? Sí, ¿por qué? Porque hoy en día, aún en las iglesias, hay gente que anda cometiendo abominaciones o no. Entonces Dios tiene que hacer una distinción entre su pueblo. Y entre su pueblo Dios va a poner una señal.
una ot. A ver, si entendimos el tema de hoy, si no lo repetimos mañana. Tienen que contestar bien las preguntas. ¿Cuál es el ot de Dios? El sábado. ¿Por qué el sábado? ¿Qué dos cosas especiales tiene el sábado? El sábado es el único mandamiento que reconoce dos cosas. ¿Que Dios es qué? Que Dios es Dios y que Él es el que nos santifica. Esas son las dos grandes señales, que Él es Dios, Dios el creador, lógico, Él es Dios. Por eso es el ot de Dios. ¿Será que hoy en día andamos en el mismo problema con las iglesias? No todas las iglesias reconocen que el sábado es el día del Señor, tristemente. Y sin embargo, invocan el nombre de Dios. Y la última pregunta, a ver si pasamos el tema esta noche, la clase. ¿Es solo guardar la ley? ¿O qué más se necesita fuera de guardar la ley? ¿Qué se necesita? ¿La fe de quién? O sea que hay que tener las dos cosas. Recuerden que son dos ot. ¿Cuáles son los dos ot? El del Padre, el sábado. Y el de Cristo, su sangre. Eso es lo que nosotros vimos, hermanos, en esta tarde. Bueno, hermanos, el día de mañana, a las 11:30 de la mañana, vamos a tener el tema titulado La parábola de las dos águilas y la vid. Y en la tarde vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar en esta hora. Te agradecemos, Padre, porque pudimos esta tarde estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser ese pueblo fiel, ese pueblo que te ama y se deleita en tu ley, se deleita en tu palabra, pero no lo hacemos para ganar un pedacito de cielo. Lo hacemos simplemente, Señor, porque es una delicia. Es bueno, Señor, vivir de acuerdo a tus mandamientos. Es bueno, Señor. Eso nos da vida en abundancia. Nos hace sentir más seguros, nos hace dormir tranquilos. Nos hace vivir con la frente en alto, nos hace vivir en paz. Pero, Padre, reconocemos que no solamente es esto, de obedecer tu ley, sino que necesitamos creer en Jesús. En esta hora, Padre, te rogamos que la ot tuya esté en nuestro corazón y que la ot de Jesucristo cubra toda esta casa, sus postes y sus dinteles, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Llévanos con bien a casa con tu gran bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.